Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, noches a todos. Un gusto saludarlos. Lo mismo. ¿Cómo andan? Bien, 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 bien. Agobiado, pero bien. Bueno, Carla, cuando me digas, podemos... Sí, ya cuando quieran empezar está todo. Bueno, de nuevo, buenas tardes a todos. Yo soy Gonzalo Camargo, presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias. Un gusto saludarlos. Hemos estado compartiendo estos viernes con toda la gama de cosas que han pasado desde que hemos empezado con la pandemia. La verdad que hemos aprendido con el paso del tiempo un montón de cosas, seguimos aprendiendo de las experiencias internacionales, de lo que nos va pasando a nosotros. Así que supongo que a ustedes les está pasando lo mismo, cada uno en su lugar de trabajo con sus diferentes realidades. Así que bueno, de nuevo bienvenidos. Para empezar, bueno, a mí me toca hablar de un tema un poco escabroso, que es un poco de las complicaciones asociadas a la coagulación en coronavirus. Es un tema no tan frecuente, pero que el médico de emergencias algo debe conocer como para saber interpretar patología grave que pueda acudir al departamento de emergencias, independientemente de que quizás nosotros no lo manejemos, pero en algunos lugares, como sabemos, esto tiende o ocurre. Son pacientes estos que yo voy a contar, generalmente son los que van a ir a terapia, porque tienen alguna patología mayor que hace que requieran una interpretación y una forma de tratamiento y una forma de encarar que sobrepase el departamento de emergencias, pero está bueno conocer como para saber desde dónde partimos y qué es lo que se hace en el mundo y qué es lo que se piensa con respecto a todo esto. Antes de empezar con eso, les quería mostrar, sé que muchos han visto hoy la presentación del presidente, pero les quería mostrar un poco, a ver un segundo, un poco de algunos de los números del país, como para que estemos en idea de dónde estamos parados y qué es. ¿Están viendo ahí ya la pantalla? Sí, ¿Sí? perfecto, Gonzalo. Buenísimo. Bueno, esto es un poco cómo estamos en comparación con la realidad de América, ¿no? O sea, desde Estados Unidos hasta en general, y esta es la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes. Fíjense que, bueno, Argentina dentro de todo ocupa un lugar bastante lejos, y esto es gracias a un poco las medidas que hemos estado tomando y que tanto nos han costado a todos en general. Los casos acumulados, fíjense, a ver, esto también muestra un poco la realidad de cada uno de los países. Fíjense que ya Brasil está superando el millón de casos, así que está bastante complicado. Nosotros estamos en la línea roja, seguimos aproximadamente cerca de 50.000 casos. También con respecto a los fallecidos por cada millón de habitantes, Argentina ocupa un lugar bastante lejos. Fíjense, Estados Unidos, con todo su sistema de salud tan potente y tan bueno, tiene 369 fallecidos cada millón de habitantes. Es una cifra realmente impresionante. Nos asusta un poco la situación de Perú. Hoy escuchaba y hablé por estar en la Sociedad Argentina de Emergencias y en la Federación Latinoamericana. Estamos muy en contacto con todo lo que es Latinoamérica, así que estamos muy en contacto también con las realidades de cada uno. Fíjense, Perú, Brasil, Chile y Ecuador, las cifras que tienen realmente son escalofriantes si uno mide, o sea, lo ve, y aparte
lo escalofriante por ahí, cuando uno está en contacto con ellos, la realidad que están viviendo, o sea, que cómo lo viven diariamente en cada uno de sus lugares, y es bastante complicado. Bolivia está aumentando su nivel de casos en forma bastante importante en los últimos días, así que eso también impacta porque ¿qué pasa con todo esto? ¿Cuál es el impacto que puede tener sobre nuestros países? Es las fronteras. O sea, que Brasil tenga muchos casos, sabemos que tanto Chile como Brasil tienen mucho intercambio y los camiones pasan de Chile a Brasil y de Brasil a Chile por Argentina, entonces eso hace que también pueda ser un transporte de casos, e incluso el transporte de Argentina a Brasil y Argentina a Chile es un tema importante a destacar, por lo cual los controles tienen que ser importantes también. Bueno, los fallecidos acumulados por país también, fíjense, también Brasil ahí casi más de 60.000 casos se está teniendo. Bueno, Argentina por suerte también tiene valores cerca de 1.200 casos en estos días. Bueno, esto no, porque es PBI que no nos interesa a nosotros, que esto lo mostraba el presidente, no es una cuestión que no... Esta es un poco lo que nos muestra la diferencia, ¿no? O sea, el gran país que tenemos es una diferencia territorial muy importante, y fíjense los casos que están en rojo, que como se ven chiquititos, o sea, los casos de Chaco, de Río Negro y de Lamba son en este momento los más, donde más circulación comunitaria hay, y en el resto del país hay unos brotes, pero que bueno, que se están manejando de a poco. Eso es supuestamente a lo que nosotros intentamos llegar, ¿no? En algún momento, o sea, que haya brotes en determinados lugares, pero que sean manejables, sino que estemos en una situación como la actual, donde la ocupación, que ahora vamos a ver, de la evolución de los casos se ha ido aumentando. Fíjense, esto es en el estado actual en que estamos, han ido aumentando los casos en todos lados, sobre todo, bueno, como les dije, Chaco, Río Negro y el AMBA, importante. Y en Argentina, fíjense que tenemos cómo han aumentado desde el 4 de junio hasta ahora, teníamos 21.000 casos, se han duplicado prácticamente en 20 días. Y esto es lo que tiene, o sea, el resto del país, fíjense que tiene 5.800 casos y el AMBA tiene 46.500 casos, o sea, estamos en un tema importante, por lo cual creo que se han tomado estas medidas. Y fíjense, esto es un poco cómo han ido evolucionando las camas de los pacientes internados por COVID, un total de 472 pacientes internados por COVID. Esto mide solamente Cava o sea, el resto del país, fíjense la franjita chiquitita, y Cava y Buenos Aires se llevan, perdón, Cava y el AMBA y en la zona metropolitana, perdón, y conurbano, se llevan 424 casos, y esto aumenta. Esto que, a pesar de que no es un número tan importante, fíjense que cada uno de estos pacientes, si esto sigue la curva, uno interpreta que cada uno de estos pacientes tiene que estar 15 días internado más o menos promedio en la terapia intensiva. Si la curva sigue así, vamos a un tema importante de ocupación de camas, por lo cual se han tomado algunas medidas. Esto es un poco el porcentaje, que más o menos es lo mismo. Esto es un poco las medidas, que no es lo que nos compete hoy, pero bueno, quería no dejar de mostrarlo, porque me parece importante tener un poco idea de qué es lo que pasa en el país también, para tener, interpretar entre todos las situaciones de cada uno. Supongo que hay alguna gente del interior también que debe estar viviendo sus diferentes situaciones, y nosotros acá, yo hace un rato hablaba con Marcelo, yo trabajo en un centro privado en el oeste de Gran Buenos Aires, y en este momento yo tengo 2 terapias intensivas de 20 camas cada uno, tengo una terapia intensiva de 20 camas ocupada con pacientes COVID, 5 ventilados, y tengo 60 pacientes internados en el piso con COVID en este momento, o sea que el sanatorio está completamente lleno, estamos a cama caliente, o sea, se libera una cama, recibimos más pacientes, pero eso no, o sea, podemos manejar el tema de la llegada de ambulancias, pero no el tema de la entrada de pacientes que vienen caminando con sospecha, así que eso hace que por ahí estemos un poco sobrecargados, y actualmente toda la guardia que compartíamos un poco con pediatría la tenemos totalmente ocupada por adultos y con patología
como obviamente tenemos un área COVID y un área no COVID, pero toda la guardia, todo el sector del departamento de emergencias está ocupado para adultos y para atender pacientes sospechosos. Así que bueno, de nuevo la bienvenida a todos, sé que se van sumando algunos. Perdonen mi mate, pero llegué hace un ratito de trabajar y necesito un poco de hidratación, aparte a veces hablo rápido y se me seca un poco la boca. Bueno, vamos a meternos un poco en el tema que nos toca hoy, que como les dije no es un tema muy, no es tan fácil de explicar, pero bueno, intentaremos juntos de llegar a alguna conclusión. La idea es hablar de coagulación y coronavirus, así que vamos a charlar un poquito. Esta es mi presentación. ¿Se está viendo ahí? ¿Carla? No, todavía no se ve, Gonzalo. No. Fíjate de compartir Entonces, o sea, claro, tengo que dejar de compartir la anterior, ¿no? Así exactamente. Dejas de compartir y volvés a compartir. ¿Para qué voy? Déjame ver acá. Para que no veo dónde está el dejar de compartir. En el mismo lugar donde compartiste la pantalla, no sé si tenés el botón abajo o arriba. Pongo compartir pantalla, de nuevo acá estoy. Ahora sí, a ver ahora. Ahora sí. Perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito. Esta imagen me parece que está bastante interesante, sobre todo para nosotros que somos personal de salud, donde estamos haciendo un gran esfuerzo para tratar de que a la Argentina le vaya bien, que a los argentinos les vaya bien con respecto a esta patología. Creo que tenemos que hacer hincapié y mostrarles a la sociedad el esfuerzo que aparte de la sociedad, si hacemos los médicos, los enfermeros, los administrativos y todos los que trabajamos en el sector salud, para que las cosas nos vayan bien. Así que me parece bueno esta parte de personal de salud cuidando de Argentina, me pareció interesante. Bueno, entonces la charla de hoy es coagulopatía asociada a infección por COVID. A ver que quiero correr esto, así veo mejor yo mi slide. Bueno, en el contexto de la pandemia, la descripción de las manifestaciones clínicas y bioquímicas nos muestran cómo va avanzando la enfermedad y nos muestra un poco a partir de las experiencias que se han visto en el mundo, qué es lo que está pasando acá, y a partir de eso hemos aprendido. Entonces, un montón de sociedades hematológicas internacionales han visto, a través de la serie de casos que se han dado y a través de autopsias que han mostrado que hay mucha patología de microtrombosis y trombosis asociada al coronavirus, han delineado una serie de sugerencias prácticas, sin hacer recomendaciones específicas, porque todavía no hay estudios importantes, si bien hay un montón de estudios parciales que están saliendo, no todavía son todos tan importantes como para tener rigor científico como la mayoría de las cosas, ¿no? Entonces este escrito intenta hacer una revisión de las publicaciones hasta la fecha con la idea de sugerir el manejo de los pacientes en las diferentes instituciones. Entonces, las manifestaciones hematológicas asociadas por COVID pueden ser linfopenia, que es un marcador pronóstico que habla de por ahí una mala evolución de la enfermedad, la trombocitopenia, que es un marcador pronóstico severo, que habla de criterios de coagulación intravascular diseminada, por lo cual nos tiene que llamar la atención si un paciente se interna y te está con trombocitopenia, pensar en que pueda tener una complicación asociada hematológica, y obviamente que la coagulopatía intravascular diseminada, ya con el paciente grave y con complicaciones hematológicas, ya es una patología severa de presentación. Entonces, al momento de la internación, nosotros tenemos algunos marcadores pronósticos que nos van a marcar cómo le va a ir al paciente en respecto a la internación. Entonces, si hablamos de marcadores pronósticos, el dímero D es uno de los principales marcadores pronósticos de mortalidad. Entonces, si el paciente
obviamente que acá tenemos que diferenciar paciente que entra con criterios de severidad al departamento de emergencia del paciente leve. O sea, en la mayoría de los lugares hemos visto que la mayoría de los pacientes son pacientes leves. 80%, 90% de los pacientes que vemos son pacientes leves y con poca patología. Pero en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, como todos ya sabemos, o sea, antecedentes de insuficiencia cardíaca, de patología previa, coagulopática, de diabetes, de EPOC, y entran con insuficiencia respiratoria aguda grave o criterios de sepsis, medirle el dímero D es un buen indicador de inicio como para ver la gravedad del paciente, y ahora vamos a ver por qué es importante medirlo. Entonces, fíjense que al ingreso en los pacientes graves, un valor mayor de 4 veces su valor máximo ya constituye un fuerte predictor de mal pronóstico, aún en ausencia de criterios clínicos de gravedad, por lo cual esto es como una fuerte recomendación para internar en el paciente en contexto de un paciente que ingrese al departamento de emergencias. Acuérdense que el valor de corte es de 0,5 microgramos de acuerdo al laboratorio, pero habitualmente 0,5 es un valor que habitualmente tenemos como punto de corte, que debe ser tenido en cuenta en contexto de la confirmación, obviamente, del COVID, pero no solamente en pacientes con coronavirus, sino un paciente que ingresa séptico, presumiblemente pueda tener coronavirus, por lo cual lo tenemos que tratar como tal, entonces se lo vamos a pedir en contexto de eso. Y en condiciones normales, el dímero D, ustedes se acuerdan, que tiene un valor predictivo positivo de 63%, o sea, que sea positivo no significa... No escucho. ¿Cómo? Espera. O sea, que un valor elevado de dímero D obliga a realizar estudios para descartar una patología tromboembólica. Si el valor predictivo negativo es alto, significa que si el dímero D es bajo, estamos descartando patología tromboembólica, o sea, no está elevado más de 4 veces. Las causas de elevación de dímero D, aparte obviamente de la patología tromboembólica, son la coagulopatía por consumo, o sea que ya estaríamos hablando de criterios de coagulación intravascular diseminada, la sepsis, así que acá sería un factor de confusión, pero también el embarazo aumenta el dímero D, el infarto aumenta el dímero D, la insuficiencia cardíaca, otro tipo de trombosis, las neoplasias, las colagenosis, algunos posoperatorios, hepatopatías, la edad avanzada. Así que siempre en contexto del paciente tener en cuenta este valor como para interpretarlo, pero tener la idea de que si, como habíamos dicho antes, si el valor supera 4 veces su valor máximo normal, puede ser un valor pronóstico de enfermedad severa y grave. Entonces, otros factores a tomar en cuenta son los que medimos habitualmente, que es el del TP, que una prolongación del TP es predictor de gravedad y sugiere también que pueda ser un criterio de ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Ahí hemos hablado que la trombocitopenia de por sí ya es un valor de mal pronóstico, pero si es una trombocitopenia crítica, o sea, menos de 50.000 plaquetas en los primeros días de infección, constituye un factor de mal pronóstico. El fibrinógeno es un factor de consumo, por lo cual es un marcador de coagulación intravascular diseminada, lo que habla de una elevada mortalidad. La titrombina habitualmente no es un valor que medamos nosotros, pero bueno, está disminuida en los pacientes graves. Entonces, cuando se habla de coagulación intravascular diseminada, que por ahí sería la patología más grave asociada a coronavirus, es un fuerte predictor de mortalidad y habla de cuando midamos plaquetas, dímero D, el TP y el fibrinógeno, hay scores que marcan que de acuerdo al nivel de plaquetas, al nivel del dímero D, del TP, del tiempo de protomina y fibrinógeno, si supera la cantidad de puntos, acá va un puntaje de 0 a 3, que si, por ejemplo, tenemos menos de 50.000 plaquetas, un dímero D elevado en 2 o 3 veces, un RIN mayor a 1,5 y el fibrinógeno ya está
está disminuido, vamos a tener un puntaje elevado y vamos a tener alta sensibilidad para diagnóstico de coagulación intravascular diseminada. Entonces, otro score modificado ya para la unidad de cuidados intensivos, que marca ya la coagulopatía por sepsis, donde ya entra el SOFA, que tampoco a veces en la unidad, en los departamentos de emergencia lo medimos, pero si ya tenemos plaquetas bajas, un coagulograma alterado y un SOFA alterado, habla de que estamos ante un paciente que tiene alto valor predictivo de mala evolución. La ferritina como tal, sabemos que es la proteína que mide el almacenamiento de hierro, pero también es un reactante de fase aguda para las enfermedades inflamatorias, infecciosas y neoplásicas, y en el criterio de COVID su elevación es inespecífica, pero sí tenemos un síndrome de hemofagocítico o de activación macrofágica. Su valor elevado en 3 veces habla de un estado hiperinflamatorio importante. Acá entran a jugar las interleuquinas y todo lo demás, pero bueno, es un valor para tener en cuenta en contexto de falla multiorgánica o de otras complicaciones como habíamos hablado previas. O sea que solo como tal no es importante, pero en contexto de plaquetopenia o complicaciones hematológicas es un valor más a tener en cuenta. Entonces, acá fíjense los estudios, habíamos hablado del dímero D, el tiempo de protrombina, el KPTT, el TP, las plaquetas y el fibrinógeno. ¿Qué pasa con el paciente previamente anticoagulado? Esto es un tema a tener en cuenta porque nosotros en el departamento de emergencia tenemos muchos pacientes que ingresan ya anticoagulados por diferentes patologías, como ya sabemos, la fibrilación auricular, el reemplazo valvular mecánico, tener trombosis o tromboembolismo pulmonar previo. Entonces esto deberá ser evaluado en el contexto clínico del paciente porque sabemos que los pacientes con sepsis severa, la coagulación se puede ver alterada y si encima está el paciente recibiendo anticoagulantes, esto puede tener alguna complicación mayor. Así que en caso de paciente previamente anticoagulado, como habíamos hablado antes, si están tomando lo habitualmente que tenemos la mayor cantidad de los pacientes que tenemos, que la mayoría están con acenocumarol y warfarina, pero cada vez más tenemos pacientes con los nuevos anticoagulantes. Tenemos que durante la internación rotarlo a heparina de bajo peso o heparina no fraccionada, como heparina cálcica, para manejar la coagulación en forma artesanal, o sea, nosotros manejar la coagulación y no ya depender del anticoagulante específico. Así que eso es un factor a tener en cuenta y a tener en cuenta en contexto del paciente. Bueno, en pacientes no graves o en internación general, usar tromboprofilaxis en el paciente no grave. Esto ya es para el paciente que vamos a internar. Pero sabemos que en algunos departamentos de emergencias el paciente puede estar a veces algún par de días hasta tener, por suerte creo que en esta etapa no nos está pasando, pero es un factor a tener en cuenta porque ustedes saben que cuando se saturan las terapias intensivas, los pacientes se tienen que quedar en el departamento de emergencia hasta conseguir la cama en la unidad de terapia intensiva o en la unidad de cuidados intermedios. Entonces, todos los pacientes que no son graves, como los anteriores, la tromboprofilaxis la vamos a hacer con heparina de bajo peso, o con calciparine, y obviamente que va a estar contraindicada en los pacientes con trombocitopenia o signos de sangrado mayor, que eso no hace falta que eso se explique, pero es una cosa que hacemos habitualmente, que cuando el paciente ingresa con trombocitopenia o signos de sangrado, vamos a suspender todo fármaco que tienda a anticoagular más al paciente, por lo cual es un factor a tener en cuenta.
En los pacientes con coagulopatía por coronavirus, en la unidad de cuidados intensivos, o cuidados intermedios, como habíamos dicho antes, el dímero D con un número mayor de cuatro valores estándares ha sido, como les dije, un factor de mal pronóstico. Y dadas las características de los pacientes, los riesgos de hemorragia y la necesidad de procedimientos invasivos, se sugiere emplear dosis intermedias de heparina. En estos casos, el inicio precoz del tratamiento, las guías han demostrado, y ahora les voy a mostrar algunos estudios que se han hecho sobre todo en los lugares donde han tenido muchos casos, y actualmente mucho en Estados Unidos, cuando han visto que cuanto mayor inicio precoz de la anticoagulación, ha asociado mucho a la reducción de la mortalidad, se hacen dentro de las primeras 24 o 48 horas, y fíjense que si lo hacen que 48% dentro de las primeras 48 horas y 37% después del día sexto o séptimo de internación, con la mejoría de la PAFI. Entonces, en estos casos se sugiere heparina sódica en bomba de difusión continua o heparina de bajo peso molecular si el clearing es mayor a 30, el clearing de creatinina, donde se animan en algunos casos a darle subcutáneo, a veces es un poco jugado, pero en algunos lugares obviamente esto está bastante estudiado y lo usan habitualmente, por lo cual no usan heparina en bomba de difusión, sino que se animan a dárselo subcutáneo. Obviamente que de nuevo las contraindicaciones son trombocitopenia grave, menos de 30.000 plaquetas. Fíjense qué valor toman, menos de 30.000 plaquetas, o sea, con valores superiores se animan a usar anticoagulantes, aunque sea a bajas dosis, porque interpretan que el paciente grave asociado a coronavirus tiene o va a tener microtrombosis asociada, por lo cual ellos creen que la tromboprofilaxis es un marcador o un tratamiento que puede darle buena evolución al paciente. Entonces, la contraindicación es, como hemos dicho, trombocitopenia grave, o sea, menor de 30.000 plaquetas, hipofibrinogenemia, o sea que hay alto consumo de fibrinógeno, el TP que sea mayor a 1,5 veces de lo normal, o signo, obviamente signo de sangrado activo, como puede ser hemorragia digestiva o algún otro tipo de sangrado, a veces puede ser hematuria o algún otro tipo de sangrado. Obviamente que si hay sangrado cerebral ya estamos hablando de una patología mucho más grave y nadie va a anticoagular o a dar trombofilaxis a un paciente con sangrado cerebral, pero bueno, no tenemos que olvidar de nombrarlo. Entonces, para corrección de los parámetros de hemostasia, o sea, sin sangrado activo, o sea, no corregir, obviamente no tomar y a asociarle la anticoagulación a los pacientes, y en el caso de signo de sangrado activo, transfundir plaquetas cuando hay menos de 20 plaquetas. Con sangrado activo, habíamos hablado, ¿se acuerdan del TP prolongado mayor a 1,5 veces? Ahí se puede usar plasma fresco o los complejos asociados a aumentar el poder de las plaquetas. Como saben, conocen que las marcas comerciales es el Veriplex o Protonplex. Cuando hay menos de 50.000 plaquetas, esto es una unidad cada 10 kilos de peso. Crioprecipitados, hay mucha concentración o sea, hay muy baja concentración de fibrinógeno. En coagulación intraarticular diseminada no se recomienda el uso de antifibrinolíticos, y ácido tranexámico por el riesgo de tromboembolismo asociado a patología tromboembólica. Y sin coagulación intravascular diseminada sí se podía evaluar la indicación de ácido tranexámico. Bueno,
esto ya es un poco donde la eventual escasez de plasma fresco hace que tengamos que pensar en utilizar en algunos casos Veriplex o Protoplex, por lo cual eso tener un poco o refrescar en estos casos cómo se usa y las dosis asociadas al peso de cada uno de los pacientes es un consejo por ahí, en este caso importante, que quisiera refrescarlo, o sea, que cada uno tome en cuenta de que en los casos de que no haya, estamos viendo que hay poca en este momento asociado a la disminución del transporte y a todo lo demás, estamos eventuales escasez de hemoderivados, por lo cual tener en cuenta bien cuáles son los manejos de factores asociados a la corrección de las plaquetas para la coagulación. Entonces, en pacientes con púrpura trombocitopénica autoinmune, esto es una patología que puede presentarse. Si se puede evitar la corticoterapia, igual ahora, ya que supongo que en algún momento vamos a charlarlo, creo que quizás Marcelo va a hablar, pero si llegamos a tener PTI, el tratamiento, si se puede evitar, se evita y tratar de corregirla, y si no, si hace falta tratamiento corticoideo, vamos a dar meprednisona o dexametasona de acuerdo a la necesidad que tengamos de la evolución de la enfermedad, y si el tratamiento corticoideo no funciona, ver algún otro tipo de tratamiento de segunda línea, pero ya es un tema que es más específico de los hematólogos, pero en estos casos, en algunos casos, la esplenectomía es un tratamiento posible, pero acá, como hay una posible complicación, sería posponer la esplenectomía y no olvidarnos que en los pacientes esplenectomizados tener el esquema de vacunación actualizado. Entonces, un poco como para el algoritmo sugerido, sobre todo para tener en cuenta el pronóstico y cómo le va a ir a nuestro paciente. Esto es un poco lo que más quiero refrescar en este caso, para hacer un diagnóstico de posible coagulopatía asociada a coronavirus. Tener en cuenta el dímero D, donde habíamos hablado que un valor mayor de 3 o 4 veces de su valor normal nos hace pensar que la evolución puede tener un mal pronóstico. El tiempo de protombina, las plaquetas, de fibrinógeno. Entonces, si el paciente tiene un dímero D elevado mayor a 4 veces, el TP está mayor o elevado a 1,5 veces, las plaquetas son menores a 100.000 y el fibrinógeno, o sea, el consumo está en menor de 200 miligramos, el paciente tiene que estar con un ingreso hospitalario, con un monitoreo adecuado, asociado a las posibles complicaciones, y esto obviamente según el protocolo de cada institución, pero es un paciente muy predictivo de tener complicaciones asociadas a coagulopatía y coronavirus. Si el dímero D está elevado, pero es menor de 4 veces, si el TP está normal, las plaquetas normales, el fibrinógeno está normal o elevado, quizás, obviamente, asociado a otra patología, o sea, hablo de infiltrados pulmonares, neumonía, alguna otra cuestión, tenemos que en el ingreso hospitalario monitorearlo cada 72 a 96 horas, los valores para ver que no se descompense, y en este caso utilizaremos tromboprofilaxis farmacológica y, como habíamos hablado antes, heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada, de acuerdo a lo que tengamos en nuestro sanatorios u hospitales. Y acá es un poco el manejo ambulatorio. En este caso nosotros, acá en Argentina la verdad que no se está haciendo mucho el tema del manejo ambulatorio. Si alguno estuvo presente en las clases de Sabrina, que nos contaba su experiencia en Estados Unidos, ella nos mostraba que había muchos pacientes que mandaban a la casa, incluso saturando poco, pero los mandaban anticoagulados con anticoagulantes orales, o incluso los manejaban en forma ambulatoria, e incluso
porque esto era por falta de camas, no porque no requirieran internación, sino que por falta de camas los mandaban anticoagulados a la casa con anticoagulantes orales, y después veían la evolución, y si el paciente desaturaba o tenía alguna otra complicación, volvía al departamento de emergencias y ahí se tomaban otro tipo de conducta. Así que es un tema que habitualmente no lo estamos haciendo, pero es un tema a tener en cuenta, sobre todo en aquellos pacientes que son pacientes de riesgo, o sea, los pacientes que tienen patología previa o que tienen antecedentes de patología previa y alguna otra condición asociada. Habíamos hablado de diabetes, insuficiencia cardíaca, neoplasias previas, donde la coagulación puede tener alguna alteración, y si encima estos pacientes se contagian de coronavirus, se puede alterar un poco más y tener coagulopatía asociada a la enfermedad. Así que bueno, esto es un poco el algoritmo diagnóstico que las sociedades internacionales recomiendan para la coagulopatía por COVID. Esta es la bibliografía. Y ahora yo les quiero contar un estudio que también, o sea, me mostró Sabrina, que se hizo en el Hospital Monsinaí, donde incluyeron, todavía no está publicado, está en vías de publicación. Acá está un poco cómo le fue anticoagulando a los pacientes, sobre un total de 2.773 pacientes que vieron, o sea, que se internaron por coronavirus. 786 requirieron anticoagulación por tener factores de riesgo y por tener estos valores alterados, como le había mostrado al principio. Todos estos pacientes que requirieron anticoagulación, todos tenían factores de riesgo previos, o sea, como les dije antes, o sea, neoplasias, insuficiencia cardíaca, diabetes, EPOC, alteraciones de coagulación previas. Y fíjense que a los pacientes que anticoagularon tempranamente les fue mejor con respecto a los días y a la sobrevida, a los que anticoagularon que a los que no. Y fíjense que los pacientes que requirieron ventilación mecánica, de estos 786 que anticoagularon, 234 requirieron ventilación mecánica, y a los que anticoagularon les fue mejor que a los que no anticoagularon, o sea que ellos demostraron, esto es un estudio retrospectivo, así que eso es lo que tiene por ahí tiene sus pros y sus contras, porque es un estudio de lo que vieron en contexto de lo que les pasó, pero es un estudio que muestra que los pacientes con factores de riesgo y patología vascular y coagulopática asociada, que requirieron ventilación, y los que no requirieron ventilación, pero los anticoagularon igual con anticoagulantes orales o con heparina, les fue mejor con respecto a la sobrevida, los días de estancia y incluso al requerimiento de ventilación mecánica. Así que esto es un poco lo que dicen este estudio del Monsinaí, donde... Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Así que fíjense que estos pacientes que ingresaban con coronavirus severo o moderado, o sea, fíjense que ya eran identificados de alto riesgo cuando tenían alto requerimiento de oxígeno, dímero de alto, la creatinina alta. Ya fíjense que inmediatamente eran ingresados a la unidad de cuidados intensivos, y inmediatamente ingresaban con protocolos. Y si no tenían estos requerimientos, pero sí tenían un coronavirus moderado severo, y esto hablo de infiltrados pulmonares, de saturación, los empezaron a anticoagular con anticoagulantes orales o con enoxaparina subcutánea, y con esto veían cómo les iba y cómo iban viendo la evolución de los pacientes. Fíjense que incluso muchos pacientes, si las plaquetas estaban en condiciones, si el dímero D no era mayor de 4, pero y el RIN era menor de 1,5, los podían mandar a la casa, inclusive con anticoagulación vía oral. Fíjense que ellos utilizaban apixaban. Así que, a ver,
esto es un estadio mucho más evolucionado a lo que nosotros hemos visto, a la cantidad de pacientes que estamos viendo acá en Argentina, pero me parecía importante mostrarlo porque es lo que se ha visto en el mundo y ellos, al tener tantos millones en estos casos, de millones de casos y la cantidad de miles de muertos, han podido realizar algún tipo de estudios secundarios y han visto cómo los riesgos de la patología asociada a coagulopatía y coronavirus ha sido muy importantes, por lo cual han demostrado este estudio. Así que por eso se los quería mostrar, porque me parecía interesante. Bueno, creo que no hay mucho más. Entonces, como corolario, de nuevo, volver un poco a lo anterior, los pacientes que consideremos de riesgo, medir el dímero D, yo creo que ya teniendo un poco de dímero D, coagulograma y plaquetas, ya con esos tres, porque fibrinágeno habitualmente no medimos tanto, sí lo mide la unidad coronaria, pero si podemos medir fibrinágeno, o en nuestro lugar podemos medir fibrinágeno, ya tenemos un paciente que sabemos que puede tener un mal pronóstico en contexto de desaturación, infiltrados pulmonares o patología previa que nos pueda hacer pensar que el paciente pueda tener una coagulopatía asociada. Tengo una pregunta, Gonzalo. Sí, espérame un segundo. Bueno, sí. Dale, sí. Gervasio. ¿Sos vos? Sí, Gervasio. ¿Por qué se le dice coronavirus al virus? He escuchado hablar un poco de la célula, pero no me ha quedado claro. No sé si hace falta no sé. Esa pregunta es un poco, no tiene un poco que ver con la charla, pero me parece que es un coronavirus. Sí. O sea, si te parece, Gonzalo, yo muestro algo de la anatomía del coronavirus que puede responderle al doctor la pregunta. Dale. Bueno, si alguno tiene alguna otra pregunta, después la ponen en el chat y cuando termine Marcelo contestamos las preguntas. De mi parte, muchas gracias. Espero haber sido claro. Sé que es un tema medio escabroso, pero tengámoslo en cuenta como para pensar en el futuro, si de acuerdo a cómo nos va yendo con respecto a la evolución del coronavirus. Bueno, muchas gracias y Marcelo, te doy el pase para que hagas vos. Centro y gol. Dale. El pase. A ver. A ver, Carla, un poquito de ayuda. Sí, Marcelo, ahí se ve perfecto tu presentación. Estás compartiendo ¿Sí? pantalla. Sí, a ver, no sé qué estás compartiendo, estamos viendo... Yo no la veo. A ver, deja de compartir, Gonzalo, tus pantallas, así Marcelo puede compartir la suya. A ver. ¿Es por eso? Sí, es por eso. Yo no estoy viendo mi presentación. A ver, un minuto. Porque tenemos que Gonzalo dejó compartida su PC y no podemos... ¿Y él te escucha? A ver. Sí, me tiene que estar escuchando. No sé si se retiró. Ahora lo llamo. Un minutito, por favor, ya restablecemos la comunicación. Si les parece, el tema de tratamiento que vamos a encarar, digamos, me voy presentando ante todo. Buenas tardes, mi nombre es Marcelo Bustamante, yo soy médico especialista en emergencias, en terapia intensiva y en cardiología. Fui presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias desde el 2014 hasta el 2016 y me desempeño en hospitales públicos, en el Hospital Posadas como jefe de sección del servicio de urgencias y en el Hospital Nacional Baldomero Sommer como médico del servicio de emergencias. En ambos hospitales públicos recibimos pacientes con coronavirus y, digamos, nuestra experiencia es humilde y en lo que refiere a tratamiento me voy a referir a las publicaciones internacionales, principalmente del CDC, de la OMS
y la Sociedad Argentina de Infectología, con las salvedades que se manejan en nuestro país, emitidas por el Ministerio de Salud de la Nación. A ver, Carla. Marcelo, sí, tenemos una hoja compartida, pero supuestamente es tuya. A ver, pasá la presentación, porque Gonzalo salió de la reunión, no está compartiendo nada. Fíjate de abrir el archivo correcto, porque lo que veo yo es que es tu PC la que está compartiendo. Ah, sí. Ahora sí. Ahí vamos. Entonces, espera. ¿Ahí ya está? Sí. Ahí está perfecto. Bueno. El tema para el que fui convocado hoy fue entonces si existen y cuáles son los tratamientos útiles en el manejo del coronavirus. Y esto es una puesta al día. En lo que refiere a tratamientos de sostén, tratamientos específicos, los protocolos de investigación que se están realizando y el consentimiento informado, que voy a dar una especial referencia. Coronavirus, en principio, es una nueva enfermedad que nos desafía a todos. Estamos en continuo aprendizaje, y esto no tiene que ver con experiencia individual o personal, sino con también las publicaciones que aparecen y que nos dan un bagaje y un volumen muy importante de información, pero a veces controversial e inclusive contrapuesta. Es una nueva enfermedad declarada como pandemia y tiene un grado de infectividad que todavía no conocemos totalmente. Parece que no es demasiado alto, sin embargo, en clústeres específicos y en grandes conglomeraciones de personas, y en nuestro medio, aparentemente el transporte público es un lugar digamos, que puede ser manejado o entendido de esta manera, puede diseminarse de manera importante. Hay una respuesta poblacional distinta que en todos los países, digamos, tiene alguna consideración individual, y esto lo vamos a ver. Por supuesto, hay una respuesta individual que no es totalmente predecible a prima facie. Tal vez quienes pueden tener más, digamos, evoluciones favorables son los niños, pero en lo que es adulto realmente no es muy fácil predecir su evolución final hasta que el huésped recibe al virus y comienza a desarrollarse la respuesta huésped con el virus. Los recursos sanitarios indudablemente parece que son siempre escasos. En nuestro país hay un importante crisol de posibilidades. No es lo mismo lo que tiene Ciudad Autónoma de Buenos Aires a lo que tiene el segundo cinturón del conurbano bonaerense, o a lo que tiene la respuesta de la provincia de Santiago del Estero o de Entre Ríos. Hay más de una Argentina sanitaria. Esto digamos, es una verdad que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, lo que se está intentando es que no exceda el volumen de pacientes graves la posibilidad que tienen los recursos sanitarios. El proveer de personal capacitado es tal vez la tarea más difícil en este aspecto, ¿no? La fisiopatología también está cambiando, y recién Gonzalo habló de la fisiopatología de la coagulopatía en coronavirus y en el COVID. La afectación respiratoria es muy importante, la presencia de síndrome de distrés respiratorio del adulto,
la presencia de falla multiorgánica, de hepatopatía, de insuficiencia renal, son todos aristas que hacen difícil el entendimiento de un único mecanismo fisiopatológico, y vamos a intentar, digamos, aunar estos conceptos. Muchos de los tratamientos que se manejan de digamos, de las medidas de aislamiento del coronavirus son adquiridos y traspolados de las epidemias que hemos tenido con otros coronavirus, como es el SARS en el 2009 y el MERS en Arabia Saudita en el 2012. Por ejemplo, a esto que me refiero es los equipos de protección personal, la posibilidad de aerosolización, son todos estudios que se fundamentan en los anteriores coronavirus. Todo esto que mencioné trae una falta de evidencia sólida a, digamos, a cualquier proyecto y posibilidad de terapéutica que se intente manejar. Esto es tanto a nivel mundial, donde hay varios protocolos de estudio, a nivel de un mismo país, donde distintas provincias pueden tener distintos protocolos, e inclusive en las sociedades científicas, que a veces tienen que hacer consensos de expertos, pero realmente realizar una guía con una base sólida en cualquiera de los ítems que he mencionado es todavía sumamente difícil. Cuando se habla de terapéutica, bueno, queda claro que las recomendaciones se van a ir actualizando según la evolución de la pandemia a nivel local, según la evidencia científica disponible y sobre todo el desarrollo de nueva evidencia proveniente de estudios clínicos en curso. Esto que menciono está extraído de las recomendaciones para el abordaje terapéutico del COVID-19, emitido por el Ministerio de Salud de la Nación. Y fíjense que menciona, el título habla de recomendaciones condicionales. Esto es algo que desde el mes de febrero, que empezamos a publicar en la página de la SAE, lo que emanaba de la Organización Mundial de la Salud, tenemos en claro. Las verdades de hoy pueden ser dudosas mañana y pueden ser una mentira la semana que viene. Esto es referido tanto a fisiopatología como a medidas terapéuticas, ¿sí? Cuanto mayor evidencia sólida tengamos, vamos a poder hablar un poco más sobre seguro. Dada que la indicación de los tratamientos que se proponen se consideran fuera de prospecto, esto significa off-label, se requeriría un consentimiento informado por parte del paciente o el responsable a cargo. ¿Qué quiere decir esto de off-label o fuera de prospecto? Bueno, significa que uno tiene que utilizar un fármaco que está demostrado para una patología y que está avalado para el uso en una determinada patología, en otra patología en donde su uso puede no ser, digamos, realmente afianzado y ser valedero, y no se disponen de tratamientos alternativos, ¿sí? Entonces, mientras la amenaza de la salud del paciente sea muy importante, uno puede utilizar algunos tratamientos que en teoría o in vitro pueden ser eficaces o haber demostrado ser eficientes en otros coronavirus, y sin que necesariamente tengamos un asidero y una confianza o un valor científico importante en este uso, en el uso del coronavirus del COVID-19. Aquí a la izquierda tienen el modelo de consentimiento informado, que también puede ser extraído de la página del Ministerio de Salud de la Nación, y de hecho esta definición que les puse fue extraído ahí del ítem 2, en donde está definida la indicación llamada fuera de prospecto.
La evidencia disponible a esta altura es muy baja, muy bajo nivel de calidad de evidencia y son todas de carácter condicional, y el manejo está condicionado a la generación de evidencia. ¿Sí? Hay que valorar siempre el riesgo-beneficio y siempre que sea posible, un tratamiento específico para COVID debería estar enmarcado en un estudio controlado y clínico. ¿Sí? Estas son las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación. Recordemos que la institución, el hospital, si va a realizar un estudio clínico, deberá tener en lo posible el consentimiento también y el informe del Comité Hospitalario de Bioética. Este es digamos, un esquema que realmente intenta hacer fácil algo que todavía no tenemos muy claro, pero que por de pronto explica bastante bien la fase que vemos en los pacientes con su recorrido, desde la fase infecciosa inicial y con algunos síntomas, hasta la evolución digamos, más grave que puede aparecer en terapia intensiva. Si ustedes ven aquí el gráfico en lo que respecta a la parte celeste, estaría representando la actividad viral, en la cual cuando se replica en el huésped, aparece una actividad viral muy importante y pueden aparecer los primeros síntomas por afectación viral directa. Por ejemplo, se está teniendo en cuenta aquí la anosmia o la digeusia como una posible afectación a nivel del sistema nervioso periférico directo. De esta fase inicial infecciosa, que dura más o menos una semana y puede llegar hasta 14 días, aparece después una fase mixta con afectación respiratoria y afectación respiratoria baja. Aquí los pacientes también se dividen y depende de su respuesta individual y la respuesta que tenga la respuesta inflamatoria que puede ir apareciendo. Y en esta fase pulmonar aparecen una fase mixta en la cual el paciente puede ser requiriente de oxígeno. Si la evolución del paciente es mala y empieza a aparecer mayor respuesta inflamatoria, ya no depende solo de la actividad viral, sino empiezan a aparecer los efectos deleterios de la propia respuesta del paciente, y aquí aparece lo que se conoce como la fase hiperinflamatoria, donde la activación de los macrófagos y la liberación de mediadores inflamatorios produce los síndromes de distrés respiratorio con afectación alveolo capilar, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, daño hepático, miocarditis y la falla multiorgánica que se ve en los pacientes más graves. Cuando digamos, fue emitido este esquema y, digamos, y la propuesta de las fases, fíjense que apareció que la ventana en esta fase mixta sería un momento oportuno para evitar el deterioro del paciente. Esto es algo muy lógico, ya que es algo progresivo y si uno ve pasar distintas fases, uno puede frenar al paciente en esta fase. Por supuesto, todavía estamos intentando encontrar con qué podemos frenarlo, ¿sí? Y esto vamos a ir charlándolo hoy. La mayoría de cuando ya llegamos a una respuesta inflamatoria importante y los pacientes en la fase hiperinflamatoria, es donde tienen los pacientes graves linfopenia, algunos cursan con afectación del sistema nervioso central, y puede producir, ya lo dijimos, miocarditis con elevación de troponinas, arritmias, insuficiencia cardíaca, injuria renal, que en terapia conlleva a inclusive los pacientes que ingresen a diálisis, injuria hepática, rabdomiolisis, coagulopatía y shock. Este síndrome de falla multiorgánica está asociado con la tormenta de citoquinas
y que clínicamente tiene, bueno, por supuesto, digamos, aparece con fiebre alta, trombocitopenia, aumento de la ferritina, que es muy específico, y, como dijo Gonzalo, el dímero D. La hiperferritinemia es el marcador más sensible, descubierto por ahora, para esta tormenta de citoquinas. La respuesta poblacional de la afectación clínica, fíjense que es distinta, dependiendo las publicaciones de los países. Cuando arrancamos, o esto arrancó hacia enero, febrero en China, ellos publicaban que el 80% de los pacientes tenían una buena evolución con digamos, sin requerimiento hospitalario y requerimiento de oxígeno, y que el 20% restante se dividían en 15% con un deterioro moderado que requerían oxígeno, pero que no entraban en terapia intensiva, y un 5% de pacientes que necesitaban terapia intensiva y asistencia respiratoria mecánica. Sin embargo, cuando esto se trasladó a Europa, sobre todo Italia, España, y luego a Estados Unidos, los porcentajes cambiaron, y inclusive dentro de Estados Unidos hay varias publicaciones, pero más o menos la respuesta es que el 50% de los pacientes no requerirían internación, no requerirían oxígeno, esto va entre el 60 y el 45%, y del 50% que sí requiere internación, el 38% necesitan oxígeno y pueden permanecer en sala general, pero el 12% ingresa a esta respuesta inflamatoria y a una insuficiencia respiratoria severa que requieren ingreso a unidades de cuidados intensivos. ¿Cuál será la respuesta de nuestro país? O sea, ¿qué afectación clínica poblacional tendremos? No puede ser prevista, como no podemos saber cuál ha sido a ciencia cierta la causa por la cual aparecen estas diferencias. Estos pacientes que ingresan al hospital especialmente lo hacen por el requerimiento de oxígeno, y les hice la salvedad de que tengan en cuenta la dexametasona en todo paciente que requiere oxígeno, como ya vamos a ver por los estudios multicéntricos. La respuesta clínica individual van a ser pacientes asintomáticos o presintomáticos. Son individuos que les dio el test positivo, pero tienen pocos o inclusive nunca tienen síntomas. Este volumen de pacientes es posiblemente el más difícil de testear y de manejar, porque si uno no hace una pesquisa en la población, estos pacientes pasan desapercibidos. Son los que no van a consultar al hospital y los que tienen capacidad infectante. La semana pasada, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se mostró una evaluación del personal de salud, especialmente del personal de salud de hospitales de la comuna de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de 21.000 testeos que habían hecho de IgG e IgM en el personal, habían arrojado 650 o 680 que eran positivos, y de esos 680 positivos que nunca tuvieron síntomas, había 90 agentes de salud que tenían PCR positiva en fauces, es decir, rescate del coronavirus en fauces. Ese personal nunca se sintió sintomático, nunca estuvo con fiebre, sin embargo estaba atendiendo pacientes y conviviendo con sus compañeros en el hospital. Esto es lo que hace muy difícil de manejar si es que no tenemos las medidas de distanciamiento y el uso del barbijo y el cuidado individual para no contaminar al compañero de trabajo y no ser contaminado. Los pacientes con leve, moderado o severo tenían que ver con el compromiso respiratorio. Los de leve podían estar en domicilio, tenían
síntomas, fiebre, tos, sensación de malestar general, dolor de cabeza. Sin embargo, no tenían anormalidades respiratorias y podían no tener afectación en la placa de tórax o en la tomografía. Los de moderado, allí sí se veía una afectación, tenían disnea y aparecía desaturación. Estos ya tenían que estar observados más de cerca e inclusive internados en una institución. Y los que tenían enfermedad severa tenían una PAFI de 300, era lo que marcaba digamos, el corte de estos pacientes. Y los pacientes críticos, aquellos que entran en falla multiorgánica y falla respiratoria requeriente de asistencia respiratoria mecánica. Entonces, para resumir esto, recuerden que hay un 20 a un 13% de los pacientes que nunca van a tener síntomas y que están en la comunidad con posibilidad de diseminar el coronavirus. ¿A quién hacer tratamiento precoz en cualquiera de las modalidades? Bueno, estaban los factores de riesgo, pero fíjense que estuvo mencionando Gonzalo recién, lo del dímero D y la ferritina, pacientes que tienen saturación menor a 93% en el ambiente, estos deberían tener especial cuidado y especial seguimiento, y los que epidemiológicamente tienen lo que ya hemos visto hasta ahora, enfermedad pulmonar preexistente, edad mayor a 60, taquipnea, sensación de disnea. Los interrogantes en la terapia tendrá que ver con, bueno, qué darle a cada tipo de pacientes, cuánto, o sea, cuál es la dosis apropiada y durante cuánto tiempo mantenerla, y en qué momento iniciar el tratamiento. Estos son los desafíos que tienen hoy justamente quienes están investigando terapéutica. Lo que sí se ha demostrado que es eficiente es la terapia de sostén, ¿sí? El terapia de sostén con aquellos pacientes que tengan síntomas leves, con aquellos pacientes que necesitan oxígeno, fíjense, internación, oxigenoterapia, antibióticos si hay alguna sospecha de neumopatía asociada, el uso de la pronación, que es muy útil, aunque sigue siendo controversial, algunos la ponen a prueba. Hubo en Francia y en España mucho uso de el prono, inclusive en pacientes vigiles y sin estar asociado al respirador, y que gracias a esa modalidad parece que evitaban la intubación y el ingreso de RM. Y en lo que respecta a falla orgánica, bueno, allí todas las medidas de sostén que se usan en una terapia intensiva. En lo que respecta a la terapia específica, cada fase tendría un target distinto. En la fase viral habría que inhibir la replicación viral. En la fase pulmonar e inflamatoria hay que evitar que se progrese ese síndrome de distrés y injuria pulmonar. Y en la fase inflamatoria con tormenta de citoquinas, manejar justamente todos los mecanismos de inflamación. La inhibición de la replicación viral intracelular es tal vez entonces el primer paso, y que solamente se centra en los pacientes que están internados, ¿sí? Los fármacos empleados aquí son, bueno, los antivirales, la cloroquina, ya vamos a ver algunos de ellos, y no se utilizarían, por supuesto, antibióticos, salvo sospecha de sobreinfección. Para el que preguntaba por qué se llamaba coronavirus, es justamente por la morfología que tiene la microscopía electrónica, en donde la glicoproteína S, que se llama Spike, proteína Spike, le da la forma de una corona al virus. En la membrana, esta glicoproteína es sumamente importante para asociarse a la célula huésped. En la conformación del virus también hay la proteína M, proteína N y el RNA mensajero que conforman la nucleocápside, y la envoltura que le dará, que es parte de inclusive la célula huésped. Esto es un poco lo que vamos a ir desglosando de cómo ingresa el virus a la célula, y que lo hace justamente gracias al receptor
de la enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Este receptor aparece en muchas células del organismo, en pulmones, arterias, corazón, riñones e intestino, y permite que la proteína S que tenía el virus se anide o se fije a la célula receptora, ¿sí? Ahora, cuando se fija, hay una separación de esta proteína S, y una es la que se une como un mecanismo de anclaje, pero otra es la que irrumpe en un receptor que también está en la superficie de una proteasa transmembrana, en la superficie de la célula huésped, y en esta es la que permite la endocitosis. Esta acción conjunta de las dos subunidades de la proteína S permiten que la membrana viral se fusione con la del huésped e ingrese el ARN mensajero a la célula. El nafamostat es una de las drogas que está siendo investigada, especialmente los japoneses le dan énfasis a dos protocolos que están realizando para inhibir que justamente la proteína digamos, que permitía la endocitosis, la TMPR, pudiera permitir que el virus ingrese el ARN mensajero. Cuando ya el virus ingresó, libera el ARN mensajero, se une a los ribosomas y empieza a sintetizar tanto el ARN que conforma el núcleo del virus, como las proteínas estructurales de ese virus, ¿sí? Replica entonces el genoma completo del ARN y las plantillas individuales de cada proteína del virus. Fíjense, aquí están la replicación genómica del ARN del virus y además del nucleocápside, las espículas, la membrana y la envoltura. Estas digamos, proteínas, incluyendo la espícula, membrana y envoltura, se unen al retículo endoplásmico rugoso y son las que conformarán la envoltura del nucleocápside del virus. Cuando hablamos de mecanismos para inhibir la replicación viral y de fármacos, bueno, las posibilidades se mantienen en anticuerpos monoclonales o plasma de paciente convaleciente, infectado por coronavirus, que se uniría digamos, a la proteína S y al virus, inhibiendo o incapacitándolo para que se pueda unir a la célula. Aquí justamente el nafamostat es donde también intervendría alterando la proteína que permitía el ingreso, ¿sí? Cuando ya está el ARN mensajero del virus en el citoplasma, la unión a los ribosomas podría estar afectada por la cloroquina y la hidroxicloroquina, la proteolisis a la cual es sometido digamos, la proteína del virus por el ritonavir y el lopinavir. El remdesivir actuaría inhibiendo la enzima RNA polimerasa, y la hidroxicloroquina, la cloroquina también puede estar afectando la posibilidad que le daba el aparato de Golgi de englobar y permitir la exocitosis del virus. Aquí de nuevo vemos la cloroquina, pero que no solo no se conoce bien el mecanismo de acción, porque fíjense que parecería que actúa en 3 niveles, sino que está puesta en duda su eficacia, como veremos más adelante. El remdesivir sí es una droga que está autorizada para uso de emergencia por la FDA, esto es en Estados Unidos.
Se tienen muchas esperanzas en este, digamos, en este fármaco. La indicación sería en los moderados que requieren oxígeno, tiene una indicación con una evidencia un poco mayor. Sin embargo, en los pacientes críticos en RM, la evidencia no es tan concluyente. La inflamación y la respuesta a corticoides. Esto es tal vez una de las noticias más rimbombantes en las últimas semanas, donde el estudio realizado en el Recovery en Gran Bretaña mostró que una de las ramas que definía o era justamente llevado por dexametasona a bajas dosis, mostró una respuesta con una evidencia suficiente para afirmar que quienes recibían oxígeno tenían, y no estaban en comportamiento severo, solamente ya los pacientes con oxígeno tenían una mejor evolución, aquellos que recibían dexametasona frente a aquellos que no la recibían, e inclusive los pacientes que estaban en fase inflamatoria y con síndrome de distrés, también tenían mejoría y, tomado como punto final la mortalidad, tenían menor mortalidad que aquellos que no recibían dexametasona. La dosis propuesta era de 6 miligramos por día, en 10 días, ¿sí? Y fíjense que redució las muertes en 1/3 en los pacientes ventilados, y en los pacientes que no recibían, que no estuvieron ventilados, la mejoraba en 1/5, ¿sí? La sobrevida. El plasma de paciente, bueno, esto también está estudiado en el Recovery, y varios protocolos lo están teniendo en cuenta. En nuestro país ha aparecido el tratamiento de algunos pacientes, así un tratamiento mediático, en donde el manejo de pequeñas dosis de plasma de pacientes que habían sido afectados por el coronavirus se está ensayando para reducir la carga viral e impedir el ingreso del SARS a la célula. ¿Cuál sería el momento más apropiado para reducir esta carga viral? Bueno, uno presume que en la fase donde la actividad viral es mayor. Sin embargo, estos pacientes que no tienen respuesta inflamatoria y no tienen afectación respiratoria son pacientes ambulatorios y que no están internados. Así que se está utilizando en los pacientes que están internados, ¿sí? No como algo profiláctico ni una medida preventiva, sino una medida terapéutica. Las tormentas de citoquinas, bueno, entre todas las que han aparecido, fíjense que aumenta la interleuquina 6, la interleuquina 10, el factor de necrosis tumoral, proteína C reactiva, la ferritina y dímero D, que ya lo habíamos visto con Gonzalo, y están elevados en los pacientes que van a tener una evolución más grave. La terapéutica apuntada a la tormenta de citoquinas está valorando el uso de algunos anti-interleuquinas, como son el tocilizumab, que es inhibidor específico de la interleuquina 6, y la anakinra, que es antagonista al receptor de la interleuquina 1. De todas las anti-interleuquinas que se conocen, el que está teniendo mayor volumen de trials es el tocilizumab. La inmunoglobulina endovenosa también tendría que ser estudiada y también estaría incluida dentro de la terapéutica posiblemente efectiva contra la tormenta de citoquinas. La interleuquina 6 con todas las acciones que tiene, y bueno, especialmente estaría apuntándose a la última fase en los pacientes graves, aunque bueno, su eficacia todavía está siendo puesta en duda. Fíjense que
si hubiéramos iniciado también en fase mixta, tal vez uno hubiera podido frenar la respuesta inflamatoria de otra manera. Sin embargo, la mayor parte de los trials están apuntados a los pacientes en estado crítico. ¿Cuáles son los trials en proceso? Bueno, hay un volumen muy importante. La OMS solo está siguiendo 1.567 trials, en los cuales hay muchísimo en juego y muchísimas medidas terapéuticas, plasma de convalecientes, prono, ventilación invasiva, antivirales, tratamiento con vitaminas, vacunas, y los 2 o 3 que vamos a mencionar, que uno es el Solidarity, que es un estudio prospectivo, randomizado, observacional, pero que no es doble ciego. Justamente esto de ser doble ciego le quitaría velocidad, y es una de las cosas que la Organización Mundial de la Salud y todos necesitamos, que haya respuestas rápidas. Entonces, se está proponiendo tratamiento convencional de un grupo de pacientes, de una rama de pacientes, randomizado, y se manejan en 5 ramas: tratamiento convencional, el manejo de hidroxicloroquina, el manejo de remdesivir, es un antiviral, el lopinavir-ritonavir, que inhibe la proteasa del HIV, también off-label, y la asociación de este último, litonavir-ritonavir, más interferón beta. En marzo se inició este estudio. Nuestro país tiene varias instituciones, entre los cuales el Hospital Posadas, en el que trabajo, es uno de ellos, que está incluido en este estudio multicéntrico. A principios de junio, el 8 de junio, había 3.500 pacientes incluidos, y hacia mediados de junio apareció la evaluación de que la hidroxicloroquina no había demostrado tener ningún efecto beneficioso, y por el contrario tenía efectos adversos. Algo que ya veníamos escuchando desde marzo. Sin embargo, aquí ya de manera concluyente se frenó este brazo, porque se pudo tener a ciencia cierta esta duda. El otro trial así multicéntrico es el Recovery. Voy a ser rápido en esto. Se maneja también 4 brazos: tratamiento convencional, litonavir, hidroxicloroquina y acitromicina, por separado. Y en esa primera randomización también al paciente se lo randomiza para tratamiento convencional versus aplicación de suero convaleciente. O sea que el paciente puede tener suero convaleciente solo, o lopinavir-ritonavir más suero convaleciente, ¿sí? No se ha expedido en cuanto a la hidroxicloroquina todavía el Recovery, y habría una segunda randomización que incluye, fíjense, el antileuquina 6, el tocilizumab, que mencionaba recién. O sea, que a los pacientes que se hizo una primera randomización, si evolucionan con una tormenta de citoquinas, si evolucionan a pacientes graves, se los realiza una segunda randomización para incluirlos con tocilizumab o sin esta droga. En este estudio están incluidos hospitales del Reino Unido. Es un estudio que no había sido multinacional. Y hay un... A ver, hice lío. Chan, chan, chan. ¿Qué dice, Carla? Dejaste de compartir la pantalla, aparentemente. Ahí está, perdón, ahí está. Y el último, bueno, y hay un estudio que se llama Discovery, que está manejando también varios brazos. Ese se va a usar, se va a hacer especialmente en Europa. Incluye a Alemania, Francia, España, y digamos, también tiene brazos de manejo por antivirales y drogas contra la tormenta de citoquinas.
Aquí menciono, bueno, vamos a pasarlo rápido, los efectos adversos de las drogas que pueden ser utilizadas y las que están en estudio. Y bueno, lo que tenía que ver con la torsión de puntas y el efecto proarrítmico que tenía la hidroxicloroquina y la cloroquina, lo vamos a pasar justamente de largo por este apartamiento y suspensión del brazo de la evaluación. El lopinavir, ritonavir, rápidamente recordar que hay contraindicación de su uso con fentanilo, amiodarona y salmeterol, entre otras drogas. Y mencionar que también se han hecho estudios en la profilaxis, esto es para agentes de salud, profilaxis pre-exposición, no hay ningún agente que haya demostrado ser eficiente, y profilaxis post-exposición, tampoco se ha demostrado en ningún agente ser eficaz para prevenir la afectación de un personal de salud, por ejemplo, que haya tenido contacto estrecho con algún paciente infectado sin las medidas de protección. Posiblemente cuando aparezca tratamiento eficiente podamos ver si tiene efecto en la profilaxis. Entonces, para cerrar, habría que tener en cuenta que las medidas de prevención son hasta ahora el manejo más eficiente para la población general y para el personal de salud, especialmente. En aquellos pacientes que se utilice un tratamiento específico, hay que hacer una evaluación cuidadosa, habría que dar aviso al Comité de Bioética Hospitalario que también ayude en esta evaluación y en el consentimiento informado. Hay que hacer un seguimiento y una evolutividad en cuanto a cuáles son los efectos adversos. Lo que recordamos ha sido eficiente en el manejo de los pacientes con coronavirus son las medidas de sostén, ¿sí? Los protocolos de tratamiento específico, cuando se maneje fuera de prospecto, habría que, si es posible, incluirnos en un estudio clínico controlado y prospectivo para que se tenga, registro de todo lo que le sucede al paciente y pueda colaborar en los estudios multicéntricos, monitoreo de reacciones no deseadas, interacciones con medicamentos convencionales, esto es importante tener en cuenta, y también hay un documento del Ministerio de Salud en el cual se están recordando rápidamente cuáles son los efectos adversos y las, superposición e interacciones medicamentosas con tratamiento de un paciente crítico. Y la OMS en la última semana mencionó que cuidado en el hemisferio sur, en la superposición que nos espera, la superposición estacional de la influenza a la pandemia de COVID. Esto es lo que estamos viendo. Hablábamos con Gonzalo que justamente en los chicos, en los pacientes pediátricos, esto no se está viendo, tal vez seguramente por la suspensión de las clases y evitar el contacto, pero bueno, tengamos en cuenta que se superponen los dos por el invierno. El volumen de investigación de protocolos es muy importante y es imposible que uno pueda abarcar todo, por eso hay que, sugerimos desde la SAE, dirigirse a grandes, sociedades científicas, ATS, AJA, European Resuscitation Council, o instituciones de salud como son la OMS o el CDC. Y recordar que esto también ha pasado, y en las charlas de colegas de Francia o en España, puede haber un retraso en la actualización de las decisiones por las entidades gubernamentales. ¿Esto qué quiere decir? Que tal vez las decisiones y lo que se vaya a proponer y a publicar por parte del Ministerio de Salud de la Nación o parte de los ministerios de provincia, pueda tener un retraso con lo que ha sido publicado por la OMS o el CDC. Muchas gracias. Buenísimo, Marcelo. Muy buena charla, la verdad. Bueno,
felicitaciones. Gracias a todos los que aguantaron, disculpen la hora, pero bueno, la verdad que valía la pena porque la verdad que la información que brindó fue muy, muy buena. Así que... Saludos a la doctora Altaraz Morelli, que está por allí. Está tomando sol, pero es una foto. Yo sé que... buenísimo, buenísimo. Bueno, un abrazo. Ahí está, muy bien. Ahí apareció. Muy bien. La Colo. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Todo bien Bahía? Sí. Los brotes que han surgido se han controlado, pero van apareciendo casos primer caso ayer de transmisión comunitaria, Ajá. no han declarado circulación aún, pero bueno, no lo creemos todavía. Creemos que estamos por entrar en la circulación en cualquier momento y aprendiendo mucho de todos ustedes. Bueno, muchas gracias por estar siempre ahí con nosotros. Dale, Gracias. muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, un saludo a todos, Marcelo. De nuevo agradecerte. Marcelo es expresidente de la Sociedad Argentina de Emergencias. Un lujo contar con él. Así que, bueno, por ahora vamos a suspender por un tiempo las charlas de los viernes. Vamos a ver cómo viene todo más adelante y en base a eso vemos cómo seguimos. Así que bueno, de nuevo un saludo a todos, muchas gracias. Estamos en contacto, la página nuestra sigue en pie, nuestra web está funcionando a full, los comités también, la aplicación del celular, aprovechenla para bajar porque ahí está todo también y ahí mandamos recordatorios y todo, así que está muy bueno. Aprovechen para usarla, aprovechen a decir a sus compañeros que la pueden bajar. Es Sociedad Argentina de Emergencias con el logo en el celular y pueden ver todo lo que está en la web directamente desde el celular. Así que un saludo para todos. Muchísimas gracias por la charla, que tengan muy buenas noches. Buenas noches a ustedes. Cuídense.